Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Les saluda Ime Peralta. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Trend Talk. En esta ocasión se encuentra en el estudio de Campestre Media un tijuanense a quien conozco hace aproximadamente 20 años, a quien admiro, respeto y quiero profundamente. Pablo Barragán, bienvenido. ¿Cómo estás? Jaime, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de verte por principio de cuentas y de que pues me hayas tenido a bien invitarme a tu programa. Me siento muy agradecido y muy honrado. Pablo, Campestre Media es y será siempre tu casa. Vamos a empezar de lleno, con todo. Vámonos con todo. Con todo. Periodista y conductor que ha desempeñado su profesión en importantes televisoras en México y en Estados Unidos. Sin embargo, dime si coincides conmigo. Tu voz, tu rostro, tu sello Barragán se vuelve icónico en Televisa Tijuana, en donde laboraste 17 años. Qué gran satisfacción, Pablo, pero a la vez qué gran responsabilidad, ¿no lo crees? Sí, y mira que estoy profunda y eternamente agradecido con Televisa, específicamente Televisa Tijuana, por esos 17 años, pero no es nada más el espacio de tiempo, sino todo lo que significó para mí y haber llegado como un chamaco menor de edad, estudiante, totalmente inexperto, y que me dieran la oportunidad, que creyeran en mí, que confiaran en mí, que me abrieran la puerta, y ya el resto pues fue irlo construyendo, pero sobre todo con uno de los valores principales que yo recibí de mi familia, ¿no? Que ha sido la disciplina y la honestidad. Y la honestidad se refiere al ser, a ser auténtico, a vivir de acuerdo a precisamente eso, a los principios. Yo creo que eso fue lo que a mí me apoyó mucho, porque no fue fácil. Definitivamente no fue fácil. Me siento muy bendecido también porque tuve grandes maestros como Fernando del Monte, Gregorio Meraz, quien era director en ese tiempo de Televisa Tijuana, José Luis Wash, a quien aprecio muchísimo. Era canela fina el señor, pero eso también se lo agradezco porque una vez platicando con Fernando del Monte, yo le decía, Fernando, ¿cómo es que se atrevieron a tener esa bola de chamacos tarados, inexpertos, porque éramos varios de la generación? Dijo, es que ustedes eran como de otra madera. Ustedes eran moldeables, ustedes fueron disciplinados. Sí, hacían sus relajos y terminando el noticiero salían a la Baby Rock y se divertían y todo, pero eran muy disciplinados, tomaban las cosas muy en serio. Entonces yo creo que fue una combinación muy bonita entre lo que yo ya traía de parte de mi familia y todo lo que me enseñó técnicamente y periodísticamente hablando Televisa. Obviamente el estar en la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana y los grandes maestros que tuve. Todas unas instituciones. ¿En qué momento reconoces esta pasión por comunicar en ti? Yo creo que la reconocí. No te puedo decir en qué momento la reconocí, pero siempre estuvo presente, por increíble que parezca. Okay. Cuando yo era niño no existía la carrera de comunicación, o si la existía, pues quién sabe dónde estaba, pero aquí en Tijuana no la había. Ya sabes, ¿no? Siempre vas creciendo con la idea, ¿qué quieres ser de grande? No, pues que doctor, ¿no? Que arquitecto, que ingeniero, pues no sabes ni de qué estás hablando. Pero sí recuerdo que a veces estábamos jugando mis hermanos o los primos o con los vecinitos y de repente era el corredero y yo agarraba algún palo, me sentaba en un bloque o lo que fuera y empezaba a narrar lo que estaba pasando. O agarraba, pues recuerda que yo cuando nací las televisiones eran cubos grandes, ¿no? Cuando nacimos. Entonces le hacía un hoyo a una caja grande y le dibujaba botones y me ponía en medio y yo estaba dando noticias o hablando en televisión y sentaba a mis hermanos y a mis amigos a que vieran la televisión y yo estaba dentro. O a veces también en un mueble cuadrado le ponía algo para taparlo y era como una bocina de radio y yo estaba dentro. Entonces no es como que apareció de repente. Estuve en concursos de declamación, inclusive fui a un concurso nacional de declamación cuando estaba en sexto de primaria. Cuando
Cuando yo estaba en bachillerato, pues yo ya estaba trabajando en Televisa. Entonces lo automático fue pues la carrera de comunicación. ¿Cómo llegué a Televisa? Tocando. Marta Antillón, amiguísima mía desde niños. Sí. Ella ya estaba en Televisa y me dijo, oye Pablo, se va a salir un reportero de deportes. ¿Por qué no vas? Pues yo no sé nada de deportes, no es más, no me gustan. Pero dije, si es por ahí es. Llegué, toqué la puerta. Jorge Villanueva estaba de director de deportes. Mejor que me recibe hablándome de usted. Estoy hablando de 1989. Wow, ok. Y me hizo una pregunta. Y ahí decidí ser totalmente honesto y transparente. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Sabes de deportes? Y le dije, sé lo que sabe el común de la gente. No soy un experto en deportes. No soy aficionado a los deportes. Pero lo que sí sé es que tengo muchas ganas de trabajar y de aprender. Y estoy dispuesto a lo que sea. Y me abrió la puerta. Y hay una anécdota que no sé, digo, no quiero brincarme, pero Va. muchos años después, ya estando yo en Telemundo, en una ceremonia de entrega de premios Emmy, yo estaba nominado como conductor. Y me lo encuentro a él y a su esposa, que también la amó, Gloria, la esposa de Jorge Villanueva. Me los encuentro después de muchos años. Nos abrazamos cuando íbamos entrando al evento, nos saludamos, entramos al evento y yo salgo con la estatuilla. Gané ese premio. Ese Emmy. Y cuando a la salida los vuelvo a ver, le digo, Jorge, esto te lo debo a ti, porque tú fuiste quien me abrió la puerta. Pero dime una cosa, ¿qué viste? De un chamaco inexperto, inmaduro, totalmente desconocedor de los deportes. Me dijo, vi el potencial, y señaló la estatuilla y me dijo, y no me equivoqué. Ay, se me puso la piel chinita y creo que un factor fundamental y quienes tenemos la oportunidad de conocerte ya un poco más en el ámbito personal, sabemos que eres una persona muy congruente siempre entre tu pensamiento, entre tu actuar, pero sobre todo te cataloga esto que es el creer en ti. Crees fielmente en ti. Este ejemplo que ahorita me das, está estando pequeño, ¿no? Poner o hacer, ¿no? Una caja de cartón, convertir una caja de cartón en televisión. O sea, de alguna u otra forma lo estabas soltando al universo, lo estabas decretando. Y aunado a eso, confiaste en ti, porque para llegar a una entrevista de trabajo, siendo tan joven, sin el conocimiento o las bases, en este caso deportivas, porque era para la posición, no a la que ibas, era creo en mí porque creo en mí, tan creo en mí que aquí estoy y te contrataron. Sí, es correcto. Fíjate que yo creo que fue una conjunción. Yo soy creyente, yo soy una persona, me considero espiritual, y yo creo que mucho de esto ha ido de la mano con esa fe que yo siempre he tenido. Se alinearon muchas cosas, o digamos que Dios, el universo, me las puso en el camino para ir preparando eso que venía, porque sí hubo momentos difíciles. Yo te puedo decir, tuve una adolescencia muy difícil. Okay. Y difícil en el sentido de que, bueno, o sea, hoy los amo, son mis hermanos del alma, mis compañeros del Instituto México, pero hijos de su madre. Era una selva, terrible lo que había en ese tiempo en el Instituto México, puros hombres. Sí. Y te digo, y hoy los amo, pero fue complicado, y tener confianza en ti mismo en un ambiente que a veces se volvía tan hostil es difícil. Pero se fueron dando ciertas cosas. En algún momento, por ejemplo, salir de la jaulita de cristal, que era vivir en Tijuana como un hijo de familia, y de repente me mandan mis papás a unas vacaciones en Ciudad de México, y mis tíos allá me dicen, ¿qué quieres hacer? Y mi primo me enseña a moverme en el metro. Ok. Entonces, yo, un adolescente que difícilmente salía aquí, digo, sí conocí el transporte público y lo había usado en Tijuana, pero era raro. Claro. Entonces, de repente, en la ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, yo moviéndome como dueño de ella. Siempre he sido nerdo.
¿Te consta? Sí. Y entonces, de estar donde yo estaba con mi familia, dije, quiero ir a Ciudad Universitaria. Me fui a la biblioteca, ya sabes, esa biblioteca hermosa. Hermosa, claro. Con los murales de Juan O'Gorman. Belleza. Y dije, quisiera algún libro que me hable sobre la historia del metro, porque me enamoré del metro. Me puse a leer y, ¿para qué me iba a servir? Yo, pues para nada. Yo no sabía que un año después yo iba a estar, porque también eso es algo que me ha distinguido en la vida, hacer lo que quiera. Y aunque sean cosas dispares, si tú te fijas en mi currículum, N cantidad de cosas, no me quería quedar con las ganas. Entonces en ese tiempo yo bailaba y cantaba. Sí. Y nos anuncian una gira por algunas ciudades de Europa. Ok. Y entre ellas París. Y mi sueño era conocer París. Llego a París, o llegamos el grupo, era agosto de 1988. El camión que nos iba a recoger en el aeropuerto no llegó. Y estaban todos asustados porque nadie conocía París, nadie hablaba francés, nadie sabía cómo hacerle. Llega el chamaco. Perdón, ¿qué pasa? No, pues que no han venido por nosotros, pero tranquilo, no va a pasar nada. Yo iba encargado porque pues yo era también menor de edad. Mis papás me encargaron con ellos. Y dije, ¿y cuál es el hotel? ¿Saben dónde está? Sí. Y me enseñaron un flyer. Y ahí venía, metro tal. Yo los llevo. No tengo el cuento largo, los llevé. Éramos como 40 personas y yo lo iba guiándolos en el metro. ¿Por qué? Porque conocí, cuando leí la historia, Ciudad de México, todo. que el metro de México estaba basado en el sistema del metro de París. Y hace un año había aprendido a moverme en el metro de Ciudad de México. Y en París también pasaron algunas cosas que dices, no puede ser el mismo alguien que ha tenido una experiencia como esta. Te decía antes de comenzar la entrevista, una experiencia maravillosa de decir, quiero que cantemos en Notre Dame. Y es una historia larga, pero al final yo me moví y así como película de Juliancito de los años 60, sí, meterme así entre los sacerdotes después de una misa, llego a estar enfrente del encargado de la catedral de Notre Dame. Y 2 días después estábamos cantando en el altar de Notre Dame. Sí. Yo regreso y digo, me puedo comer el mundo a mordidas. Después de haber vivido eso, puedo hacer lo que sea. Y yo creo que eso me dio la seguridad. Y bueno, pues ya después estando en Televisa, que te abren las puertas, siempre estuve consciente. Esto no lo estoy comprando y no es mío. O sea, eso se puede acabar. Se me pongo las pilas o me pongo las pilas. Te las pusiste por 17 años, fue así, tan es así que a pesar de ya no estar a cuadro, a pesar de ya no estar bajo la lupa, como lo estuviste por casi 2 décadas, la gente te sigue reconociendo, queriendo y sobre todo creyendo en ti, porque durante esos 17 años no solo nos diste presencia, también nos diste credibilidad. Me tocó o nos tocó coincidir non-stop, digo yo, durante aproximadamente unos 5 años. Fuiste mi maestro de periodismo en Ibero Tijuana y de manera simultánea eras también, nos tocaba trabajar en Televisa Tijuana, tú como conductor, yo como reportera. Así es. Hay una escena que nunca te la he platicado, muy grabada en mí. Estábamos en plena clase de periodismo y tu celular estaba muy insistente. Suene, al grado de que tuviste que poner una pausa en la clase para tomar la llamada. Yo creo que más tardaste en tomar la llamada que en colgar, agarrar tus cosas, decir, jóvenes, me retiro. Literalmente vuelas, te retiras del aula y minutos después nos enteramos de este atentado terrorista en Nueva York, este fatídico 9/11, es correcto. Pablo, ¿ha sido de las noticias que más te ha impactado dar? Sí, bueno, ya para cuando yo llegué, yo les daba clases a ustedes a las 7 de la mañana. Sí, era la primera hora, ¿cómo no? Y de hecho, en el carro iba yo escuchando en el camino
que algo estaba pasando, pero no alcancé a asimilarlo bien. Llego con ustedes y teníamos minutos de haber llegado, de haber comenzado la clase cuando sucede esto. Entonces me voy y sé que me van a poner frente a las cámaras, pero no sé ni qué voy a decir. Porque no sé, nadie sabíamos qué estaba pasando. Exacto. Entonces no me tocó a mí dar la noticia. Ya se sabía. Lo que a mí me tocó fue estar sentado frente a una cámara de televisión desde punto que llegué yo como a las 8 de la mañana a Televisa, desde las 8 hasta las 3 de la tarde, sin levantarme, para estar diciendo lo que iba saliendo. La noticia ya estaba ahí. Ahí era tratarle de decir a la gente, esto está pasando ahorita. Yo creo que sí fue. Todos recordamos dónde estábamos cuando ocurrió aquello. Yo creo que ese ha sido uno de los momentos más difíciles. Fernando, que era el director de noticias y el titular del noticiero de la noche, se quedó atrapado en Vegas, en Las Vegas. Es verdad. Él se quedó allá, no había vuelos. Entonces a mí me tocaba hacer el noticiero a las 6 de la tarde también y el de las 10 de la noche. Y el titular, sí. Y cuando termina el noticiero de las 10, mejor que nos extendimos a hora y media y en eso me pasan un boletín en aquel tiempo era diócesis, hoy es arquidiócesis de Tijuana, donde el entonces obispo invitaba, pues daba su punto de vista y se lo pasé a Karina Muñoz, tú la recuerdas muy bien. Claro, hermoso. También amiga queridísima, se lo paso para que lo lea ella y que con eso se cierre el noticiero. Y cuando ella lee que el obispo está pidiendo orar por la paz del mundo, es en ese momento cuando me cae el 20. ¿Por qué? Porque ya había transcurrido todo el día, pero yo estaba con la adrenalina de estar saliendo al aire, de presentar, de ver qué íbamos a decir. Ahí, cuando íbamos a terminar la transmisión, y me cae el 20, dije, es mi hogar, es mi mundo, es mi planeta. ¿Qué está pasando? Y sí, termina Karina y yo digo al final, yo creo que eso es lo que todos los hombres y mujeres de buena voluntad queremos en este momento. Paz para nuestro mundo. Gracias, buenas noches. Y subo a mi carro y allí fue ya a soltarme. Fíjate que ahorita me marcas perfecto la pauta para mi siguiente pregunta. Yo soy de las personas que cree fielmente que en Tijuana somos más los buenos, que en Tijuana somos más las personas que, contrario a estarnos preocupando o quejando, nos levantamos todos los días a buscar el cómo sí. ¿Tú lo crees así, Pablo? Estoy totalmente convencido. De hecho, mi otra gran amiga, pero ella, bueno, mi soulmate, hermana, Alejandra Gagiola, toda la vida se ha burlado de mí por mi forma como yo comenzaba el programa de radio. El primero en el que estuve junto con ella y después el que tuve en Milenio, donde yo todos los días comenzaba a comer en la mañana y a veces era lo primero que escuchaba la gente en la radio. Decía, buenos días a usted, que por ser gente de bien, gente buena, forma parte de la inmensa mayoría de los que poblamos esta ciudad de Tijuana. Así empezaba yo mi día todos los días, mi transmisión en radio, dedicándole mi trabajo a la mayoría de los tijuanenses que son gente de bien. ¿Qué papel juega el periodista hoy por hoy en la defensa de la verdad y la justicia, Pablo, desde tu perspectiva? Primero que nada, yo creo que tendríamos que identificar al periodista. Yo voy a ser muy honesto en esto que te comparto, Jaime. Sí tengo un poco de resistencia a lo que está pasando en estos momentos en el medio. No quiero invalidar a nadie, pero yo estoy convencido de que hoy por hoy cualquier persona que tenga un teléfono inteligente en la mano se puede sentir y creer periodista. Así es. Sin tener las bases. El periodismo no es tomar un teléfono, sacar imágenes y subirlas y decir lo que se te pegue la gana. Así es. El periodismo es una responsabilidad y como docente de periodismo que te consta que lo fui, yo siempre les traté de inculcar eso a mis estudiantes. Es correcto. Y así traté de vivir yo como periodista, sabiendo que el contar con un medio de transmisión de información es una enorme responsabilidad. Hoy por hoy creo que no la está viendo. Hoy, en cuestión de segundos, pueden terminar con la reputación de cualquier persona o institución, sin tener las bases, sin dar un derecho de réplica, sin dar un contexto como tal. Así es.
Y lo vemos constantemente en esas plataformas que se dedican únicamente a destrozar gente, empresas, negocios, restaurantes, hablar mal por hablar. No te dan derecho de réplica, no investigan, no fundamentan. Entonces creo que en este momento hace falta que el verdadero periodista, el que tiene academia, porque la academia es importante para el desempeño del periodismo, el que tiene academia, pero sobre todo el que tiene principios y que sabe que el periodismo es responsabilidad social, que se levante y que utilice esas plataformas para decir las cosas como realmente son, con responsabilidad, sabiendo que está haciendo un servicio, no es un lucimiento personal. Qué arma de doble filo, ¿verdad? Son las redes sociales. Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Hace unos días estaba platicando con unos amigos donde decía, ahora resulta que a mí las redes me tienen que decir hasta quién odiar. Porque ya tenemos ciertas figuras que nos han puesto ahí para que las aborrezcamos. Y a veces, es que ¿por qué? Y a veces dices, es que es el algoritmo. A ver, yo nunca en la vida he buscado esto y de todas maneras me aparece. Y voy a decir nombres muy concretos. Meghan Markle, esta niña Aguilar, que a todo mundo le quieren meter que hay que odiarlas, que hay que aborrecerlas. Y tú, ¿Cómo por qué? pero entonces, como aparecen en todos lados, es impresionante la cantidad de contenido que hay en contra de personas. Y esos son nada más ejemplos de personas a las que por alguna razón se les antojó aborrecerlas y odiarlas. Y me acabo de enterar que, por ejemplo, a esta niña le cancelaron una gira de conciertos en Estados Unidos por eso. Exactamente, exactamente. Pablo, volviendo al tema del periodismo, durante 17 años, y me consta, de manera ininterrumpida, impecable, te mantuviste al frente de un noticiero, y no cualquier noticiero, y no en cualquier televisora. ¿Qué tan difícil fue decir adiós? ¿Qué tan difícil fue decir adiós y despedirte de esta audiencia que era para ti tu familia? Una tecla muy sensible, porque sí fue muy difícil. Lo que sucede es que a finales del 2005 yo recibo una llamada de Telemundo donde me invitan a trabajar con ellos, pero en el network, o sea, no en una televisora, sino para el network. Y me acuerdo que cuando cuelgo la llamada, quedamos en una cita, me llamaron a la extensión de Televisa, a mi escritorio. Sí. Cuelgo la llamada, fui con Alejandra, fue la primera, Alejandra Gagiola, que estaba sentada a un lado, en el escritorio de un lado. Le digo, oye, nos decimos de esta y de esta, tú lo sabes. Sí, yo sé. Le digo, de esta me acaban de llamar de Telemundo, pero del network, y me están ofreciendo irme con ellos. Se les llenan los ojos de lágrimas, se me queda viendo y me dice, y claro que te vas a ir. Hermoso. Y yo, es que no sé. Pablo, claro que te vas a ir. Estas no son oportunidades que se dejan pasar. Pero es que ahí en ese momento, sí, era el noticiero, era Televisa, mi casa, que lo fue y sigo sintiendo que lo sigue siendo. Era la gente, era un jefe maravilloso que fue Fernando del Monte. Hermoso. Era la de esta, mi compañera del alma, pero también era la radio. En el tiempo en el que a mí me llaman, yo tenía programa de radio con muy buen rating, programa de tele también con muy buen rating, daba clases en la Ibero, daba clases en la UABC y escribía en el Frontera cuando donde me dieron una columna pues muy importante. Yo sé que se va a ir medio feo, pero en ese momento estaba como los cuernos de la luna, yo aquí en Tijuana. Sí. Y para mí era dejar todo eso para ir y aventurarme a ver qué. Me acuerdo que pasaron meses entre la negociación, entre el tema de un cierto tipo de visa especial que se requiere para ese tipo de puestos. Ya cuando la cosa estaba avanzando, yo hablé con Fernando y le dije, Fernando, pues está pasando eso. Fernando me dijo exactamente lo mismo que Alejandra. Y no es como que, y lo sé, que no es como que a Fernando le estuviera dando gusto de que ya me iba yo a ir de ahí, sino, pues Pablo, es que... De cimiento. Y la última semana que estuve en Televisa, que fue
Había muchas emociones encontradas. Fuerte, que no me puedo imaginar qué fuerte. Muy duro, pero muy bonito también, porque me llamó Ricardo Azcárraga, que era entonces el director de Televisa Tijuana, para decirme que me deseaba toda la suerte del mundo y que quería saber dónde iba a estar yo, en qué ciudad, para saber que cuando él fuera a esa ciudad iba a tener ahí a un amigo. No puedo decir la palabra que me dijo, pero digamos que fregón. Sí. Y no sé si después lo ha habido, pero en todos los años que yo estuve en Televisa nunca había ocurrido que me despidieran al aire en mi programa, con Alejandra llorando y que estuvieran ahí todos los compañeros despidiéndome. Yo salgo a las 7 de la tarde de ese día de junio, recuerdo muy bien que era el mes de junio del 2006, destrozado. Claro. Destrozado, pero al mismo tiempo también esperanzado y agradecido. Eran como muchas emociones encontradas. Muchas. Y entonces por eso cuando haces esa pregunta, Aimee, fue algo de lo más difícil, pero es que fue difícil, fue doloroso, pero es un dolor dulce. Porque yo no puedo decir nada malo de Televisa. Yo estoy agradecidísimo por el tiempo que estuve ahí, agradecidísimo con la gente que estuve de esos 17 años y me dolía dejarlos, pero también decía, vamos a lo que viene. Uh-huh. Y entonces es ahora sí como Lot, uh-huh, viendo para adelante, porque ver para atrás te conviertes en estatua de sal. Eso. Entonces, pues así es como me fui. Estuve 4 años en Telemundo, con muchas satisfacciones, pero muy difícil. Nuevos retos, un nuevo mundo, y el hecho de haber dado el sí fue haber salido totalmente de tu zona de confort. Sí. Totalmente de tu zona de confort, ¿no? En cuanto a en un todo. En su totalidad. Saliste, exacto, tu ciudad, nuevas personas, nueva modalidad de trabajo, nueva conexión con nueva audiencia. O sea, era un todo. Posterior a eso, vienen nuevas oportunidades para ti. Sí, bueno, esos 4 años que estuve allá fueron de mucho aprendizaje, tanto en la parte profesional como en la parte personal, en la parte humana. Yo suelo decir que tal vez allá en ese tiempo sí me encontré con situaciones, no quiero abundar en eso, pero sí hubo hostilidad. Ok. Y no me quiero escudar en eso, pero sí creo yo que muchas de las cosas, de los comportamientos en el trato personal que nunca tuve aquí, uh-huh, sí los hubo ahí. Uh-huh. Yo estaba un poquito con las uñas, pero entonces hubo mucha invalidación por algunas personas a quienes no les gustó mi llegada a Telemundo, pero entonces las bofetadas fueron muy duras para ellos, pero de alguna manera también para mí, porque vinieron las nominaciones. Durante esos 4 años recibo 5 premios Emmy, 10 nominaciones en diferentes áreas, pero yo tuve un jefe allá a quien nunca le gustó mi forma de trabajar. Y sin embargo, a la academia, yo creo que sí le gustaba porque me dieron 4 premios como mejor conductor de noticias. Las acciones arrasan, dicen por ahí, ¿no? Los resultados ahí estaban, los Emmys ahí estaban, nadie los podía negar. Pues, pero la cosa es que cada que yo recibía, porque fueron como 4 como mejor conductor y 1 como entrevistador. Okay. Y cada que yo recibía un premio de esos, pues para él era pues como una bofetada, ¿no? Claro. Y entonces eso se traducía en un poquito más de hostilidad. Total que llegó el momento en el que dije, ya, aquí ya hice lo que tenía que hacer. Y se presenta mi regreso a Tijuana, que fue maravilloso. Y lo marcó Tijuana Innovadora 2010. Ok, platícanos. Y siempre voy a estar agradecido también con don José Galicot, con Alejandra Santos, Alejandro Bustamante, que estaba en ese tiempo también en la organización. Ese Tijuana Innovadora 2010 fue algo maravilloso porque estaba Tijuana saliendo de ese impasse que yo me perdí, porque yo estaba fuera, que fue el 2008, 2009, años terribles para Tijuana. Sí. Y entonces en 2010 se siente esa liberación y la gente salió y se volcó a las calles. Fue un Tijuana Innovadora donde
tuvimos a miles de personas en el Centro Cultural Tijuana bailando una canción cantada por una tijuanense que era Julieta Venegas, que vinieron grandes personalidades, un Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, un Carlos Slim, un Emilio Azcárraga, un Ricardo Salinas, grandes personalidades que vinieron a ese evento de Tijuana Innovadora. Y como Tijuana Innovadora me había puesto antes en el Paseo de la Fama, me llaman para ofrecerme la conducción. Y yo todavía decía, oigan, pero yo tengo 4 años fuera de Tijuana. Y ¿sabes qué? Yo creo que eso apoyó mucho esa experiencia tan bonita, porque dije, a ver, sí, muchas gracias, con mucho gusto les conduzco el evento, que eran 15 días, 2 semanas. ¿De conducción ininterrumpida durante 15 días? Durante 15 días. Oh, wow. Pero dije, aquí en Tijuana hay mucha gente vigente. Yo acepto, pero les voy a pedir que por favor me permitan invitar a comunicadores que están aquí en Tijuana a que también sean conductores del evento. Y sí, y empecé a hacer llamadas, y de todas las televisoras, en aquel momento de Televisa, de Azteca, de Síntesis, e inclusive gente de radio, que los invité. Oigan, hay eventos, tenemos todos estos eventos. ¿Qué te parece? Tú conduces esto, otro. O sea, compartir un poquito ese momento. Y la verdad, eso hizo que disfrutara todavía más ese momento tan especial, y que lo agradezco tanto. Sobre todo la confianza que me tuvieron, de que me soltaron. Tú hazte cargo de todo lo que tenga que ver con la conducción y haz lo que quieras. Pues si hago lo que quiera, entonces invito gente. Pero qué bonito, porque entonces regresas a Tijuana y Tijuana te recibe con los brazos abiertos. Sí. Y Tijuana Innovadora es en ese momento, por lo que me narras, una bocanada de aire. Fue algo muy bonito, algo muy especial, un regalo muy especial para Tijuana. Se replicó en 2012. Bueno, fueron las 2 ocasiones en las que vino el presidente de la República a inaugurar Tijuana Innovadora. Y después, con el paso de los años, ha seguido ya como movimiento Tijuana Innovadora. Y yo sigo involucrado en la medida de lo posible en cualquier actividad. A mí, don José Galicón me dice, Pablo, ¿hacemos esto? Don José, lo hacemos. Claro. Porque creo mucho en lo que hace el señor. Y bueno, su directora, que es Alejandra Santos, que tú la conoces. Saludos, Alejandra. Que aparte de todo es también una amiga entrañable. Sí. Y pues sí, o sea, yo te puedo decir, personalmente recibí mucho de Tijuana Innovadora, pero la ciudad creo que también recibió muchísimo, y muchísimo más todavía. Hemos hablado de el profesionista, hemos hablado de parte del ser humano y sus experiencias también. Pero vamos a volver al pasado. Si tuvieras la oportunidad de viajar en un túnel del tiempo y reencontrarte con Pablo Barragán, con este niño de 10 años, tenerlo sentado frente a ti, ¿qué le dirías? Fíjate que es muy bonito lo que me preguntas, Aime. Afortunadamente ya he tenido la oportunidad de hacerlo. Bien, yo también. Por eso te lo pregunto. Y yo lo que le volvería a decir, y que ya se lo dije, es confía. Confía, todo está bien, y vas a llegar a adulto muy satisfecho y muy contento. Y le diría, sigue haciendo lo que tienes en mente, o sea, lo que quieras. Y también no hagas lo que no quieras. Por mucha presión que haya, si eso es algo que tú no quieres, no lo hagas. ¿Hay algo que cambiarías en tu vida profesional o que harías tal vez diferente? No. Y te voy a decir por qué. Y no es altanería, ni mucho menos. Porque he cometido muchísimos errores. Muchísimos. Y me duele decir que tal vez pude haber lastimado a otras personas, pero yo creo que todo eso es lo que hace a quien soy ahora. Es correcto. Entonces, cuando he tenido que pedir perdón, afortunadamente lo he podido pedir. Cuando he tenido que rectificar, he rectificado. Pero hoy agradezco mucho mis errores también. En algún momento, bueno, parte del hacer lo que se me dé la gana
es que me certifiqué como coach y entrenador en transformación cuántica, y estando en ese proceso, pues revisábamos, ¿no? Lo difícil que son ciertas situaciones, como por ejemplo en mi caso, el reconocimiento, recibir el reconocimiento. Cuando yo empecé la carrera, para mí era muy difícil. O sea, no me gustaba que yo veía ciertas personas que actuaban de manera prepotente. Entonces, yo no quiero ser eso. Y eso hizo que yo me retrajera muchísimo. Si a mí alguien me decía, oye, me gusta tu trabajo, en aquellos tiempos en los que salía en la tele y sobre todo en Canal 12, era que te reconocieran en la calle, yo me intimidaba muchísimo. ¿En serio? Muchísimo. Yo no pedía favores. O sea, yo no llegaba al antro a pedir que me dejaran entrar, pero me dejaban entrar. O sea, yo llegaba y me paraba como todos y, Pablo, pásale para acá. Pero yo no lo pedía, porque para mí eso era ser arrogante, era ser prepotente. Entonces llegó el punto en el que para mí era muy difícil recibir el reconocimiento. Y en este proceso de certificación entendí algo. Cuando llega el reconocimiento, hay que aceptarlo y agradecerlo. Pero el verdadero reconocimiento no admite vanagloria, porque es reconocer que así como tuviste aciertos, para llegar a este reconocimiento también tuviste que haber pasado por errores. Y el reconocimiento en muchas ocasiones no es nada más el acierto. Tal vez va más por aquellos errores de los que te has sabido sobreponer. Y entonces dices, ok, ¿sabes qué? Sí. Gracias por el reconocimiento, lo acepto, lo valoro. Y efectivamente, como está plagado de errores también este camino para llegar aquí, no puede haber vanagloria. No, y una maestra precisamente que tuve en Ibero, Tijuana también, siempre manejaba esta frase y me encantaba. No la entendía en ese momento del todo. Hoy a mis 45 años digo, pues es verdad. O sea, no es si está bien o está mal. Es, acéptalo, trabájalo, procésalo como es, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es lo que somos hoy por hoy, al menos nuestra mejor versión. Y hace un par de semanas entrevistando a Fernando del Monte, y ahorita a propósito de lo que platicamos, justo le comenté qué bonito es ver a un ser humano, y hoy también te lo digo a ti, y qué bonito tener a dos ex jefes en esta misma sintonía, ver a dos seres humanos que no le temen verse al espejo sin bajarle la mirada a su reflejo. Es correcto. Y sabes una cosa, yo también por eso digo que fui muy afortunado de tener un maestro como Fernando, porque tú lo sabes, tú lo trataste. Fernando era la persona y es la persona menos egocéntrica que te puedas encontrar en el medio. Totalmente. Fernando es una persona muy, muy sensata, muy aterrizado. Súper. Me atreví a utilizar la palabra humilde. Y él en alguna ocasión, cuando en mis inicios que yo llegaba y le decía, Fernando, es que la gente me pide autógrafos y me incomoda. Y me dijo, mira, Pablo, porque yo decía, es que yo quién soy, yo no soy Luis Miguel para que me pidan autógrafos. En aquel tiempo eran autógrafos, no fotos. Sí. Y yo quién soy. Me dijo, mira, Pablo, si te lo están pidiendo es porque para esa persona eres importante. Agradécelo y dalo. Totalmente. Y eso fue una enseñanza de él, de Fernando. De la gran institución, Fernando del Monte. Fernando del Monte. Platícanos de Pablo Barragán hoy por hoy. Sé que de la comunicación te me fuiste a la gastronomía. Después te veo muy activo en relaciones públicas, en el tema gastronómico. ¿Qué es lo que está pasando profesionalmente hoy por hoy con Pablo? Pues mira, todo va de la mano con esa filosofía de haz lo que quieras, ¿no? Ok. Y siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la gastronomía, y gracias también a una amiga muy querida, Maribel Moreno, que somos muy buenos amigos, y ella dice que en todas sus locuras he sido su cómplice, porque siempre me invitó a como que si batalla culinaria, conductor Pablo, que si Baja Culinary Fest, conductor Pablo. Entonces eso de alguna manera me fue acercando al medio, y la verdad es que soy tragón por naturaleza. Y siempre digo, la primera foto donde estoy en brazos de mi abuela materna, que fue alguien importantísimo en mi vida, digo, mira, tenía que estar tragando. Estoy con
con la mamila. Con el biberón. O sea, me gusta, sí, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de eso, es que Ana Laura Martínez y Javier González de Culinary Art School me hacen la invitación a estudiar la maestría en cocinas de México, que están locos. Yo estudié una maestría precisamente cuando estaba siendo maestro tuyo. En Ibero, ajá. Estudié en la Ibero la maestría en desarrollo humano porque decía, esto me puede servir como docente, ¿no? No, tal vez no tenga mucho que ver con el periodismo, pero sí como docente. Había una relación. Entonces, cuando a mí me dicen que está esa posibilidad de la maestría en cocinas de México, dije, pues están locos. Yo no tengo la licenciatura en arte culinario. Yo me gusta cocinar, sé cocinar, pero yo no soy profesional. Digo, mira, sabemos de tu pasión por México, porque esa es otra de mis grandes pasiones, México. Esto yo creo que aquí la vas a poder desarrollar. Y la cosa es que muy inteligente, sobre todo Javier, que fue el que más me insistió. Tú lo conoces a Javier González. Claro. Que me dijo, mira, a finales de enero comenzamos. O sea, es sí o sí. Ya. Y estábamos a inicios de enero. O sea, ya. O sea, era ya, decídelo. Y si no, te vas a tener que esperar 2 años. Entonces, yo tengo, Aime, una costumbre que a lo mejor a algunos les puede resultar medio macabra. Cuando yo tengo que tomar una decisión importante, trato de visualizarme a mí mismo en mi lecho de muerte. Estar viviendo mis últimos momentos. Me visualizo ahí y digo, a ver, si yo estuviera en ese momento, ¿me arrepentiría de no haber hecho esto? Si la respuesta es no me arrepentiría. Como puede que lo haga, puede que no lo haga. Pero si siento que sí me podría arrepentir, entonces lo hago porque lo hago y no me importa por lo que tenga que pasar. Y eso fue una de esas oportunidades donde yo dije, es que si no le entro por aquí, a lo mejor sí me voy a arrepentir. Pues le entré. Y lo hiciste. Y lo hice. Fue muy complicado porque pues no es lo mismo que tú cocines en tu casa a que tú estés en un taller de cocina y aparte con los mejores cocineros de cocina tradicional mexicana que existen. Tuve maestros extraordinarios, cocineras tradicionales, cocineras indígenas, una Juanita Bravo, cocinera purépecha, que bueno, nos enseñó, con ella aprendí a moler en el metate, una Consuelo Venancio, cocinera otomí, que me curó las manos para que yo pudiera echar tortillas. ¿Cómo? Es una cosa muy mágica también. Estuviste en la élite gastronómica mexicana. Sí, he tenido esa fortuna. Una Celia Florián de Oaxaca, por ejemplo, también. Grandes maestros y grandes maestras en el tema de cocinas. Y al terminar la maestría, me ofrecieron quedarme como coordinador. Yo renuncié a mi último trabajo en una televisora grande que fue TV Azteca. Donde estuve 5 años estando en la maestría. Como también me he dedicado mucho a la consultoría, he tenido a la par clientes en temas de comunicación efectiva en público, manejo estratégico de medios, manejo de crisis, etcétera. Entonces dije, voy a vivir de mis clientes y me voy a dedicar más a esto y a poder viajar y a poder conocer. He conocido México a raíz de la maestría, como no tienes una idea de estar en comunidades indígenas, cocinando con cocineras indígenas en sus cocinas, en sus fogones. Experiencia. No, maravilloso, maravilloso. Y entonces al terminar me ofrecen la coordinación de la maestría y dije, pues venga, me aventé 5 años, incluyendo la parte de la pandemia. Que fue muy complicado. Retadora. Y mantener la maestría en esas condiciones fue muy difícil. Entonces, pues ya también a raíz de eso, empecé a llevar relaciones públicas y redes a un grupo restaurantero muy importante aquí en Tijuana, uno de los más grandes, que los míos son amigos míos. Y me fui metiendo y cuando menos pensé, pues ya estaba yo haciendo trabajos de casi de CEO de la empresa. Y eso es a lo que me dedico ahorita, pues la mayor parte de mi tiempo trabajando. Pero fíjate que una persona que llegó a hacer como externo, a hacer un análisis de los restaurantes, me decía, no, pues Pablo, es que tú con lo que has estudiado de gastronomía, con lo que has estudiado de esto y aquí pues tienes mucho que hacer. Y me preguntaba, ¿qué es lo que eres más aquí? Y me quedé pensando y le dije, ¿sabes qué es lo que soy más aquí? Curiosamente,
periodista. Porque en muchas ocasiones me toca mediar con los colaboradores. Entonces llegan y me dicen, señor, pasó esto. Ok, gracias. ¿Quiénes están involucrados? Tal. A ver, tal. Cuéntame, ¿qué pasó? Claro. Hacer lo que hace un periodista. Claro. Once a reporter, always a reporter. Así es. Como dicen por ahí. Fíjate que ahorita mencionabas este término lecho de muerte. Pablo, ¿cómo te gustaría ser recordado? Yo creo que así, Aime, como lo he dicho a lo largo de esta conversación, como alguien que hizo lo que quiso. Así nada más. Si eso le puede servir a otros seres humanos, ahí está. Y está disponible. Creo que por muy difíciles que sean las circunstancias, todos los seres humanos tenemos esa posibilidad de hacer lo que queramos y no hacer lo que no queramos también. Totalmente. Pablo Barragán, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por estar presente en Campestre Media. Esta, como te lo dije al inicio de la entrevista, siempre va a ser tu casa por más almas libres como Pablo Barragán en este mundo. Muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Soy Aime Peralta. Lo espero el próximo martes. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.